Erabaki bada 2020ko urtarrilaren 28an egindako ohiko osoko bilkuraren akta onestea. Alderdi guztiak badaukazue pasaren hileko akta, ez dakit honen gainean zerbait esateko badaukazue, eta bestela bozkara pasatuko dugu. PP? Sí. Elkarrekin Podemos? Ados. EH Bildu? Bai. PS? Ados. Eta EAJ? Ados. Ondo. Bigarren puntua, Bea Agirre Ruizek udal honetako zinegotzi kargua hartzea. Sí, con la venia de su señoría, para dar cuenta que se ha recibido en el Ayuntamiento la credencial de la Junta Electoral Central de doña Bea Aguirre Ruiz, aquí presente por la agrupación, por la fuerza política Euskal Herria Bildu, y ha presentado con anterioridad a este acto las declaraciones de bienes incompatibilidades, con lo cual no hay ninguna objeción para que se le dé posesión previa su promesa o juramento de ejercer el cargo conforme a la fórmula legal del artículo 108 de la Ley General Electoral. Vale, prozedura izango litzateke, igual, Bea, hurbildu zaitez mikrofonora edo, atrilera, holan, hemen COVID dala eta hemen neurriak apur bate bueltak ez ibiltzearren. Vale, orduan irakurriko dizut zina edo karguaren hitzematea. Zin egin edo hitzematen duzu zinegotzi kargua arituko zarela indarrean dagoen hauteskunde araubide orokorrari buruzko lege organikoaren 108.8 artikuluan eta oro har aplikatu beharreko gainerako xedapenetan ezarritakoarekin bat etorrita? Bai, hitzematen dut legeak hala agintzen duelako. Ondo, orduan orain zure lekua hartuko zenuke, kasuan bulegoetan online sartzeko aukera daukazuela. Ongi etorria. Bere lekua hartzeko momentu bat emango diogu. Ya está. Hirugarren puntua, Basauriko udalaren eraikinak garbitzeko kontratuaren aldaketa onestea, bigarren lotea. Zenbait eraikin publikoetan prebentziozko garbiketa eta desinfekzio zerbitzua areagotzeko COVID-19 dela eta. Pepe? Aquí antes tuve una consulta. Estamos barajando X cifras. Edu. Dale al micrófono eso. Que tengo una consulta que estamos barajando X cifras, por ejemplo, a la hora de dividir centros escolares y otros edificios públicos, centros escolares 81.211 y otros edificios públicos 26.721. ¿Qué criterio hemos tomado para destinar esa cantidad o cómo hemos...? Lo que está haciendo actualmente, las horas que están haciendo actualmente es lo que se va a seguir contratando. Son las mismas labores las que hemos empezado a hacer desde el principio de la pandemia. La empresa nos ha pasado un presupuesto con las horas que se han estado haciendo hasta ahora y es una continuación de lo que estamos haciendo hasta ahora. ¿Bosca, Mercedes? Sí. ¿Elkarrekin Podemos? Nosotros estábamos de acuerdo en que este aumento y este cambio del contrato, porque esas horas se están metiendo y son necesarias, ¿no? Y que además, por lo que veo, parece que va a haber también subvención del gobierno vasco para cubrir en las escuelas, ¿no? La parte de las escuelas, y entonces creemos que es conveniente y que se debe hacer así, vamos. Por eso estamos de acuerdo con ello. ¿O EH Bildu? Y nosotros estamos a favor, lo único a decir... Y bueno, estamos a favor porque si hay que reforzar el servicio de limpieza para desinfectar por el tema del COVID, es evidente, pero
Aquí se habla de, bueno, también queremos hacer hincapié en que el Gobierno vasco hizo un acuerdo de concesión de subvenciones para ello y hablaba, como ha dicho el compañero, de que se hacía cargo, se tiene que hacer cargo del 60% en el curso 2020-2021. Entonces, si en el contrato que tenía el ayuntamiento había un bolsín o un colchón de horas de 1.200, pues entendemos mi grupo que habría que reclamar al Gobierno vasco el equivalente a lo que le corresponde al Gobierno vasco por este protocolo que él mismo ha instaurado. Ondo, bozka, bueno, egin duzu, ezta? Bai. Bai. PS Ados. eta EAJ. En primer lugar, bueno, la subvención, ha habido un adelanto de la subvención, pero obviamente después habrá que justificar, entiendo yo, contrafactura. Hasta ahora, como era una bolsa, no eran 1.200, sino que eran 1.200 del año 2020 y 1.200 del año 2021, que ya hemos agotado. Entonces, bueno, pues habrá que ver después si con lo que nos han adelantado cumplimos, si no cumplimos, si hay que solicitar una mayor ayuda. Pero claro, es todo contrafactura. No podemos reclamar algo que hemos hecho nosotros con horas hasta ahora. Eta bozka. A2. Ondo, laugarren puntua. Basauriko zarataren mapari egindako alegazioak ebastea 2020 eta dokumentua behin betiko onestea. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? Este mapa de ruidos en Basauri evidencia que en nuestro pueblo hay un grave problema, ¿no? El tráfico de vehículos y el ferrocarril son los mayores productores de ruido en nuestro municipio, un ruido que afecta a la población aún incluso de noche. El ruido impide conciliar el suelo y generar múltiples problemas de salud, lo que hace empeorar la calidad de vida. Hay unos 1.600 basauritaras que padecen un exceso de nivel considerado soportable en horas nocturnas. Insoportable, vamos. El 20% del total de la superficie municipal presenta niveles superiores al 55 decibelios en el periodo de oscuridad. Vemos que las zonas más afectadas son Carega, Goicoa, Lehendakari Aguirre, Urbil, la zona de Urtundoaga y el Puente de la Baskonia y la calle Cervantes. En la mayoría de los puntos analizados tienen un valor de 50 decibelios, incluso en lugares del centro urbano como Nagusia, Cariaga, Goicoa, Lehendakari Aguirre y la calle Machichaco. Los vecinos de estas últimas vías soportan cifras por encima de los 60 decibelios. Desde Elkarrekin Podemos entendemos que es muy importante que se haga un plan de acción ya. Primero, que se reduzca el ruido del tráfico que se genera en las calles. Para ello es necesario un plan de movilidad tenga en cuenta el mapa de ruidos y se realice un plan de circulación para reducirlos. Segundo, que se reduzcan los niveles sonoros del tráfico ferroviario. Pedir a DIF que cumpla lo acordado apantallado de las zonas de ruido. 3. Reducción de los niveles sonoros de la industria. Controles periódicos de cumplimiento de valores límites por la administración competente. En lo que a impactos por instalaciones industriales respecta, se identifican superaciones en 3 zonas residenciales. Al oeste de Baskonia, ocasionadas por la actividad de ArcelorMittal Etxebarri. En la zona residencial de Baskonia Sur, ocasionadas por la actividad de ArcelorMittal. Y en las zonas del oeste de San Miguel, ocasionada por las actividades de Sineor, que tienen necesidad de planes especiales. Cuarto, reducir los niveles sonoros de tráfico de carreteras, que deberá recoger actuaciones dentro del municipio que en el anterior plan, que acabó en el 2019, no recogía, incluyendo las zonas afectadas que se identifiquen en el diagnóstico de la Diputación. Entonces, nosotros vamos a decir que sí, porque nos parece que es muy importante que haya una base de trabajo para llevar a cabo el plan de movilidad y entonces creemos que es importante que esto se lleve a cabo y que se apruebe. Ondo, EH Bildu?
Nosotros estamos a favor de la resolución de las alegaciones que se hicieron en la comisión, porque ya se explicaron técnicamente, y también estamos de acuerdo con la aprobación definitiva del mapa de ruido de Basauri, con lo cual el voto pues, va a ser afirmativo. Lo que queremos hacer hincapié es que el mapa de ruido establece medias de decibelios, medias de ruido y de zonas, y donde creemos que hay que hacer hincapié a partir de ahora, que parece y esperamos que se va a aprobar definitivamente, es en establecer correctamente la prioridad de los planes de acción a llevar a cabo en las zonas de especial protección acústica. Ya se explicó en la comisión que se iba a poner en marcha, y aparece en un decreto, un proceso participativo para priorizar esas zonas de protección acústica especial. Entonces, pues para nosotros lo importante es eso, ponerlo en marcha, ponerlo de una forma participada, porque entendemos que las asociaciones y el vecindario, desde luego, tienen bastante más que decir, más allá de las medias que puede dar el resultado del estudio. Y recientemente ha habido también un Consejo de Sostenibilidad en el que se trataba ese tema y en el que imagino que las asociaciones pues algo habrán tenido oportunidad de decir. Con lo cual, pues, contentos de que se apruebe y ahora establecer planes de acción de forma participada. Ondo. PSE. Nuestro voto va a ser afirmativo también, como ya hicimos en comisión, en cuanto al tratamiento que se dio a la reclamación que había o la aportación que había al plan. Y bueno, pues hemos definido ya esa herramienta que nos va a ayudar a paliar diferentes situaciones que efectivamente se sufren a lo largo de nuestro municipio y bueno, pues apliquémosla y nada más. Gure bozka baiezkoa izango da. Ondo. Jota. Pues bueno, hoy traemos a este pleno la resolución de las alegaciones presentadas al mapa de ruido y la aprobación definitiva del mapa de ruido, de la actualización del mapa de ruido. Bueno, tengo que decir que solo han presentado alegaciones durante el periodo que se abrió de exposición pública un vecino de Basauri. No hubo alegaciones ni de partidos políticos ni de asociaciones. Y bueno, dichas alegaciones han sido valoradas por el equipo redactor del mapa de ruido, que está formado, por supuesto, por profesionales expertos en la elaboración de estos mapas, los cuales han emitido un informe al respecto. Estas alegaciones, en su mayoría, han sido desestimadas al no ser consideradas técnicamente correctas o aceptables. Y las que no han sido estimadas, pues apenas han hecho variar el mapa de ruido que ya teníamos desde 2015, perdón. Entre las conclusiones que arroja el mapa, que algunas ya se han dicho aquí, se puede destacar que un 4,1% de la población recibe en el exterior de su vivienda unos niveles sonoros superiores al objetivo de calidad acústica aplicable en periodo nocturno. Pero no olvidemos que es en el interior de la vivienda. En el exterior de la vivienda, perdón. Y luego también que los datos hay que interpretarlos también y estos niveles sonoros se producen a menos de 4 metros de altura, o sea que está, la población afectada sería la que está a menos de 4 metros de altura. A medida que vamos ascendiendo, los niveles de ruido van descendiendo las emisiones. Bueno, el foco de mayor contribución tiene a este porcentaje que contribuye, en este porcentaje son las calles, ya que de por sí solas son un 2,3% de la población afectada. Después estaría el ferrocarril con un 0,9% y bueno, seguido de ellos las carreteras y la industria, que tienen una afección mínima, tal como nos dice el mapa de ruido. También se concluye que las actividades industriales no afectan de forma importante a las zonas residenciales. Los resultados de este mapa nos van a servir para establecer y priorizar unas líneas estratégicas de cara a actualizar nuestro plan de acción contra el ruido, cuyos objetivos a seguir, desde luego, deben ser los siguientes. Primero, reducción de los niveles sonoros del tráfico urbano. Reducción de los niveles sonoros del tráfico ferroviario. En este punto también tenemos que decir que, bueno, que se ha interlocutado con gestores ferroviarios y seguiremos haciéndolo. Y fruto de ello y de las reivindicaciones también que han hecho los vecinos y las asociaciones, hace unos meses, bueno, Adif ya nos solicitó un permiso para hacer unas catas que servirán de paso previo en su elaboración de la redacción de su proyecto para poner, no solo en Basauri, imagino que más municipios, las pantallas acústicas para reducción. Por otra parte, también en cuanto a la industria,
la verdad que, bueno, la reducción de niveles sonoros en la industria se hacen controles no por parte del ayuntamiento, sino de las administraciones competentes, y lo que nos vienen a decir que, bueno, que últimamente, en las últimas décadas, en Basauri las empresas han desarrollado han puesto en marcha medidas para reducir el impacto acústico. Y, bueno, y el margen de mejora que tienen ya es ajustado. También, en cuanto a la reducción de los niveles sonoros del tráfico de carreteras, en este punto también, pues bueno, tienen que ser los gestores de las mismas quienes deberán establecer sus futuros planes de acción y nosotros, nuestro deber será hacerlos cumplir. Bueno, todo esto nos servirá para seguir mejorando la calidad acústica del municipio. Vamos a decir también que hace 6 años una de nuestras metas era que Adif adoptara medidas de reducción del impacto sonoro, ni tan siquiera se habían planteado poner las pantallas acústicas y bueno, y cada día vemos que esto está más cerca. Bueno, además en Basauri también se han puesto en marcha diferentes acciones, o sea que podemos decir que, bueno, por ejemplo, se han incluido criterios para la reducción del ruido en las contrataciones, por ejemplo, pues en la de la recogida de residuos o en el contrato de jardinería. Se ha controlado también el proceso, se ha contratado ya el proceso participativo, como se decía por aquí, para priorizar las zonas de protección acústica especial, las CEPAES. Y bueno, se están elaborando también ya los pliegos para la redacción del plan de movilidad, o sea que este año ya empezaremos con la redacción del mismo. Y bueno, y yo creo que nada, mucho más tampoco hay que aportar. Nuestro voto, por supuesto, a 2. Ondo, besterik ez badaukagu, bueno, la verdad es que es muy satisfactorio tener la unanimidad en este punto y el trabajo que se ha hecho también con los vecinos, pues concretamente de Careaga, de San Miguel y demás, pues por atender sus inquietudes y, bueno, ir donde los gestores responsables, pues para que, bueno, de alguna manera vayan poniendo medidas correctoras como así parece que está sucediendo, ¿no? Ondo, eskerrik asko guztioi. Hurrengo puntua, bosgarren puntua, 2020ko aurrekontu orokorrak hasierako onespena jaso eta aurkeztutako erreklamazioa ebastea eta hala badagokio aurrekontua behin betiko onestea. Bueno, esandakoa batzordetik pasatu egin da eta ekartzen duguna ona da erreklamazioak horrek bueno, aurkeztea eta ebastea. Orduan, automatikoki, bueno, onartuko genduke, bueno, hola bat da, automatikoki onartuko genduke orain daukagun aurrekontua ja behin betiko, bueno, publikatuta gero, claro. Orduan, Pepe. Primero votamos la reclamación, ¿no?, del grupo Basauri Orain y luego cómo queda el... Votamos la reclamación Eso. y directamente se da por entendido, si no, el secretario nos puede explicar. Sí, con la venia. Es una única votación al dictamen. Lo que dice la norma foral es que se debe resolver las reclamaciones presentadas. Si se rechazan la reclamación, se entiende automáticamente aprobar el presupuesto. ¿De acuerdo? Ya comenté en Junta de Portavoces que la decisión política sobre el presupuesto se adopta con ocasión de la aprobación inicial. Ya no hay que resolver otra cosa que las reclamaciones que se han presentado. ¿De acuerdo? Es una votación única. Orduan bai, Pepe. No. Elkarrekin Podemos. Marian, no está. Parkatu, Marian, bai. Vale, desde Elkarrekin Podemos queremos primero decir antes de votar que queremos agradecer a grupos y partidos como en este caso era en Basauri, se acerca al ayuntamiento y hagan este tipo de propuestas. Algunas de ellas, como se puede consultar en los debates que hubo en la aprobación de los presupuestos inicial, coinciden plenamente con las del Elkarrekin Podemos, como pueden ser la solicitud de ayudas directas al sector de la hostelería, la paralización de proyectos que a este ayuntamiento le va a costar mucho dinero, como es el Parque de Bizcochalde, o la petición de bajada de sueldos de toda la corporación de los grupos políticos. Volvemos a repetir lo mismo que dijimos cuando votamos en contra de los presupuestos presentados por este equipo de gobierno. Ya desde su presentación no se nos dejó tiempo suficiente para analizar con rigor tanto las partidas
como el tiempo para elaborar nuestras enmiendas, así como tampoco dieron ninguna posibilidad de participación ciudadana, asociativa ni de ningún tipo. De ahí nos encontramos con esta presentación fuera de plazo y que hace imposible poder admitirla y no haber contado con estas alegaciones cuando tuvo lugar el debate y votación de los presupuestos para este año. Nuestro voto es un voto afirmativo al informe que nos presenta el Ayuntamiento, no nos queda otra, debido a que no tienen encaje legal las alegaciones y en todo caso recordar que nuestro voto fue negativo a los presupuestos presentados. EH Bildu. No, sí. Es que a veces puede haber un lío con no sí. Votamos la desestimación. A ver. Hay que aclarar porque estamos... Lo que se... Yo, bueno, creo que ha quedado claro en la explicación y en la Junta de Portavoces también. Votamos la desestimación de la alegación. Si quiere su señoría, doy lectura a la parte dispositiva del acuerdo que se somete a votación. Primero, desestimar íntegramente la reclamación presentada por la persona que aparece, representante de Ahora Basauri Orain, contra la aprobación inicial del presupuesto general del Ayuntamiento de Basauri. Segundo, en consecuencia, es decir, es un automatismo, en consecuencia, aprobar definitivamente el presupuesto general del Ayuntamiento del ejercicio 2021 en los mismos términos que fue inicialmente aprobado el día 29 de diciembre. Y tercero, lo que dice la ley, proceder a su publicación reglamentaria, etc. El acuerdo que se somete en definitiva es si se estima, bueno, el acuerdo que se somete es la desestimación de la alegación. El resto son... Eso es. ¿Me explico? Si os parece, empezamos la ronda, por lo menos con la votación, para que quede claro. Con lo cual, PP, a favor. Eso es. Elkarrekin Podemos. Sí, vamos. A dos. EH Bildu. Pues nosotros vamos a votar que sí, porque entendemos las razones que se explicaron del por qué debiera ser desestimada la reclamación. Lo que también queremos hacer es una lectura política y es que esta asociación, Ahora Basauri Orain, pues bueno, técnicamente no se le podrá aceptar esta reclamación, pero entendemos que lo que ha querido esta asociación o esta plataforma es hacer una aportación a los presupuestos y hacer una serie de, bueno, de aportaciones, de enmiendas o como se le quiera llamar. Claro, lo han hecho, parece, de la manera que lo han podido hacer y la crítica que hacemos es que quedan cojos estos presupuestos porque no se ha habilitado un espacio en lo que se le llaman los presupuestos participativos para que bien la ciudadanía, bien asociaciones o plataformas organizadas puedan hacer sus aportaciones. Entonces, claro, pues desde luego es una pena y queda cojo que esto que plantean estas personas no haya podido ser parte del debate de los presupuestos. Entonces, aquí sí que vemos un déficit de participación que ya en el debate de presupuestos ya comentamos nuestro punto de vista como formación política, pero claro, a la hora de dar cauce a la ciudadanía organizada, pues aquí se ve. PC. A favor de la desestimación de la reclamación. Eta EAJ. Pues como no puede ser de otra manera, a favor de la desestimación, pero yo sí que quería comentar que efectivamente, tal y como hemos comentado y como se ha comentado en la comisión, la norma foral presupuestaria no recoge más que unos supuestos concretos en los que es posible hacer una reclamación al presupuesto. Y que, en principio, lo que está planteando aquí esta asociación es algo político, que, al parecer, comentamos que no ha tenido cabida previamente, porque no ha habido un proceso participativo. Los procesos participativos que se establecen en este ayuntamiento desde hace años, fuimos pioneros en ello, se han realizado siempre que se ha podido. Este año ha sido excepcional y puntual y debido a la situación sanitaria que hemos vivido. En todo caso,
este ayuntamiento, este equipo de gobierno siempre está abierto a recibir cualquier tipo de propuesta de cualquier ciudadano, vecino, asociación, de cualquiera, siempre. Y supongo que no solo nosotros, también como grupos de oposición, vosotros estáis en contacto directo con determinados ciudadanos, con determinadas asociaciones, con todos los vecinos de Basauri, igual que nosotros. Con lo cual, este tipo de planteamiento se podía haber hecho de la manera que ellos hubieran querido, que hubieran adoptado, que hubieran pretendido y podrían haber hecho llegar sus indicaciones y se hubieran aceptado o no, o se hubieran podido trasladar por cualquiera de vosotros, de nosotros, en todo momento. Con lo cual, entiendo que si en este momento se presenta sabiendo que no va a poder ser aceptado, lo único que se está haciendo es retrasar la aprobación del presupuesto. Y con este retraso únicamente estamos perjudicando a todo el pueblo de Basauri. Entiendo que es así. Si se hace por desconocimiento, pues entiendo que otra vez tendrían que comprobar cuáles son los cauces legales y cómo se puede hacer. Pero en todo caso, el resultado final es que este presupuesto entra en vigor con retraso sobre lo previsto. Eskerrik asko. Boska... Vale, ondo, bai, parkatu. Ondo, urrengo puntura pasatzen dugu. 6. puntua, Onestea Artunduagako bolalekuetako tabernaren emakida kontratua iraungitzea alderdi biek adostatuta. Pepe? Sí. Elkarrekin Podemos? A2. EH Bildu? A2. PS? A2. Eta EAJ? A2. Ondo. 7. puntua, alkateak eta arloetako ordezkariak 2021ko urtarrilaren 24tik otsailaren 21era arte egindako dekretuen berri ematea. Ez dakit honen gainean batek zerbait galdetzeko, desateko, bai? Baten bat? Sí, querríamos hacer un comentario desde el Carrequín Podemos. Hay un decreto de alcaldía firmado, el número 562, con fecha 16 de febrero, en el que se da aviso de 2 semanas para abandonar el piso de acogida a una mujer víctima de violencia machista y a sus hijos. Y puesto que la fecha vencería la semana que viene, nos gustaría conocer si esta mujer no abandona de forma voluntaria ese piso, si este ayuntamiento tiene previsto ejercer ese desahucio. Hola, Marian. Mira, en principio ese decreto tan solo alerta a la persona que está ocupando el piso, a priori es lo único que hace, es decirle que tiene que abandonar el recurso porque efectivamente hay una serie de objetivos que estaban establecidos y que se han cumplido y porque efectivamente la estancia en ese recurso se ha visto superada con creces. Sin más, lo único que se le dice es que tiene un tiempo para abandonar. No vamos a adelantarnos ni vamos a decir qué es lo que va a pasar en un futurible porque no lo sabemos. Sin más. Ez dakit, baten bat gehiago horren gainean esateko, galdetzeko, dekretuen gainean, parkatu. Bai, ez? Urrengo puntura pasatuko ginateke. Alkatetzak egindako txostenaren kontu ematea 2020ko 4. hiruhilekoko eragozpenei buruz, parkatu. Honen gainean, baten batek zerbait galdetzeko, bai? Así es. Bai, Javi, zurea da hitza. A ver, un poco englobando los puntos 8, 9 y 10 que yo quiero hablar, para no hablar en cada punto.
En el pasado pleno, en el punto número 8 también, coincidió, se nos presentó el informe de periodo de pago de proveedores. Este informe es un informe que habitualmente o que históricamente, desde que se hace, se ha presentado en la Comisión de Hacienda. La verdad es que nos sorprendió, pero pensábamos que era anecdótico, que bueno, que igual no hubo tiempo suficiente para presentar la Comisión de Hacienda y que bueno, se llevaría a pleno. ¿Por qué? Porque las comisiones de Hacienda, el interventor da las explicaciones oportunas y tiene que darlas. Pero es que nos encontramos en este pleno que en el punto 8, en el 9 y en el 10 aparecen David, perdona, vamos punto por punto para no mezclar, porque también la gente que está escuchando también no sé si va a entender lo que estamos discutiendo. Entonces, si te parece... bueno, te iba a decir, pero bueno, lo que queráis, pero el punto 8 es el informe de reparos, en el punto 9 es el plan de control financiero, en el punto 10 es la liquidación presupuestaria. Cualquiera de los 3 puntos habitualmente se trabajan y tratan en la Comisión de Hacienda y no en el Pleno municipal. ¿Por qué lo digo? Porque, pues bueno, pues en el informe de reparos es un informe bastante sencillo que es fácil y es ágil, pero en el punto 10, que no voy a entrar a valorar el punto 10, tenemos aquí 47 páginas a todo color, que es imposible leerlo, imposible tratar en el pleno, que no nos vamos a poner ahora a preguntar al interventor sobre lo que está dentro y tal. O sea, lo que solo quiero venir a decir es que la oposición... los partidos de la oposición pues tenemos dos actividades en este ayuntamiento. Uno es fiscalizar la labor del gobierno y la segunda pues lanzar propuestas y mejoras para la ciudadanía. Lo de las propuestas, bueno, parece que no cuadramos este año, esta legislatura no estamos cuadrando. Pero bueno, por lo menos fiscalizar, que ya están los órganos competentes para ellos, que son las comisiones, por lo menos estos temas hay que llevarlos a las comisiones, porque un tema como el de liquidación de presupuestos es bastante gordo como para tratarlo aquí como en un punto de dación de cuentas en el pleno y que no tenga ninguna consecuencia y ninguna explicación. Solo queríamos decir eso, que tenemos malestar por esta forma de actuación en este caso, este año, y pues bueno, solo pues denunciar ese malestar y que se intente que estas cosas se trabajen en las comisiones adecuadas y no en el pleno. Solo era eso. A ver, quizás igual el procedimiento, igual las formas, igual no han sido las mejores, digo, de tratar los 3 puntos a la vez, porque yo sí creo que estamos mezclando cosas. Entonces, por ir desde el punto número 8, que es el que estamos dando cuenta ahora de los reparos de que hemos traído a este pleno, sí que es verdad que es un contrato que viene siendo, bueno, pues que ya hemos traído varios reparos, pues porque ha estado recurrido el contrato actual de la atención a animales, de la recogida de animales, y ha sido lo habitual, que reconocemos que lo normal y lo habitual es que pase por la comisión, en este caso la de Hacienda, y se dé cuenta de los reparos que hay para este pleno. Bueno, no sé, se ha entendido quizás, bueno, ha habido un exceso de entendimiento por nuestra parte o, no sé, entender que era algo ya habitual hasta que el contrato se sacase definitivamente, como así ha sido ahora, y volvíamos a traer otra vez pues, los reparos por el contrato de la recogida de animales. El resto de puntos, y sobre todo en cuanto a la ejecución del presupuesto, sin mencionar que, bueno, ha sido también, bueno, entendemos el malestar que H. Bildu ha traído a este pleno y que es un documento que habitualmente, como no puede ser de otra manera, por lo menos desde que algunos estamos por aquí, se ha llevado y se ha dado cuenta en la Comisión de Hacienda. Sí que es verdad que hay un decreto en el que, así os lo hemos explicado también, hay un decreto que se ha firmado posterior a la celebración de la última Comisión de Hacienda. Ese decreto ya ha estado a disposición de todos los grupos políticos. Ayer concretamente también hicimos un repaso de los puntos del orden del día que traíamos al pleno, el cual, bueno, pues pues lo pasamos por encima entendiendo que no era, bueno, pues que no tenía una especial atención, cosa que yo entiendo que ahí sí que nos equivocamos, yo creo que todos, pero sí que es verdad que este punto tenía que haber quizás ido el mes que viene a la comisión correspondiente de Hacienda, haber tenido las explicaciones oportunas, tanto técnicas, sobre todo técnicas, porque es un documento meramente técnico, la ejecución del año, y además completarlo
porque está sin completar, digamos, el resultado final del remanente, completarlo con el resto de incorporaciones voluntarias. Entonces, que ahí sí tendríamos la imagen real del dato del remanente. Esa cuestión yo creo que todavía está pendiente también de explicarla y de trasladarla a la próxima comisión, y así se hará, porque realmente, como digo, todavía falta información que completaría el resultado del remanente final de la ejecución del 2020, que no está en ese documento. Sí que, bueno, pues no sé si será como, tampoco que sirva como disculpa, pero bueno, meternos en la administración electrónica ha supuesto que en el momento en el que un decreto está firmado está a disposición de todos los corporativos, y esto ha sucedido con ese documento. Ese documento se ha entendido que se traía hoy entre todos los decretos que se han traído a dar cuenta, era uno más, y se ha entendido pues que había que dar cuenta también en este pleno. Como estaba diciendo, nuestro compromiso no es hurtar el debate, sino quizás trasladarlo al mes que viene a la comisión oportuna y completarlo también con las incorporaciones voluntarias, que nos hará tener una imagen real del presupuesto o del remanente del presupuesto. El interventor creo que iba a decir alguna cosa. Yo, si me permitís, quería añadir también, por desdramatizar un poquito la cuestión esta, ¿no? Y con un poco de perspectiva histórica. Vamos a ver, el tema de las daciones de cuenta al Pleno, históricamente nunca se han llevado a la comisión, salvo en un periodo concreto que coincidió con la estancia aquí con nosotros de la secretaria general, que ahora está, pues bueno, creo que su situación no sé si es de baja o en todo caso no está con nosotros desde hace ya cierto tiempo, ¿no? Era un criterio muy particular de ella, así lo hemos entendido siempre en el ayuntamiento, el que los puntos de daciones de cuenta deban ir a la comisión. ¿Por qué? Porque efectivamente a las comisiones los únicos puntos que es obligatorio llevar o es necesario llevar son aquellos que tienen que ser dictaminados, debatidos y votados. Los asuntos que son de mera dación de cuenta son meramente a título informativo. Y en el caso de estos asuntos en concreto que vienen aquí en el orden del día del pleno de hoy, pues son documentos fundamentalmente técnicos cuya única obligación es dar cuenta al Pleno. Ahora bien, si es voluntad política, y así siempre hemos estado, por supuesto, abiertos a ello, pues se llevan a la comisión para un mayor abundamiento. En el caso de este año, pues ¿qué ha ocurrido con la liquidación? Efectivamente, la liquidación se firma con un decreto. La liquidación no vamos a estar esperando a aprobarla a que pase este pleno para que luego vaya a ir a la comisión del mes siguiente. Cuando están ya los datos cerrados, que los teníamos ya cerrados desde hace un tiempo, pues ha coincidido que se aprobó la semana pasada, una vez que ya estaba convocada también la Comisión de Hacienda, con lo cual a la Comisión de Hacienda era imposible que hubiera ido. ¿Debiéramos haber esperado a aprobar la liquidación, a que pase este pleno para que vaya a la siguiente comisión? Lo cual no deja de ser también un perjuicio para el propio ayuntamiento, porque el tener la liquidación aprobada es un elemento importante para poder hacer las incorporaciones, para que el ayuntamiento siga funcionando, para poder hacer créditos adicionales, etcétera, etcétera. En ese sentido, bueno, nosotros desde el área de intervención nos hemos guiado por el criterio estricto de que las cosas cuando están se someten a aprobación del alcalde, que es quien es el competente. En alcaldía creo que este decreto se firmó, no sé si el día 19 o 20 o por ahí, y con buen criterio Secretaría nos indicó, bueno, si ese decreto ya está firmado, tiene que ser dado cuenta al Pleno primero que se va a convocar, y que era este, por lo cual no teníamos, por así decir, escapatoria. ¿Se podía haber hecho de otra forma? Pues no lo sé. Se puede hablar mucho sobre ello, ¿no? De cuál habría sido el procedimiento más correcto o no. Pero bueno, yo es lo que quería un poco comentar, ¿no? Que esto es así. Y lo mismo ocurrió con lo del periodo medio de pago que aludís en primer lugar. En el mes de enero, para cuando ese dato lo tuvimos preparado, pues ya había pasado la comisión.
y lo teníamos disponible en el mes de enero. Bueno, lo podíamos haber retenido para llevarlo en febrero en vez de en enero. Pues no sé, nos pareció que la obligación profesional es en cuanto está, como tiene que ir al pleno obligatoriamente, pues va al primer pleno que hay. Y así se hizo, sin más, sin mayor malicia. Y lo quiero comentar porque más que responsabilidad política de nadie, aquí ha sido, pues bueno, un poco la forma de proceder técnica que hemos tenido los que trabajamos en nuestro área, sin más. Entonces, bueno, por quitar un poco hierro al asunto, ¿no? Por eso lo quería comentar. Eskerrik asko. En cualquier caso, me reitero, tenemos una comisión pendiente y, obviamente, a esa comisión llevaréis cualquier duda, cualquier cuestión que creéis oportuno y que haya que consultar y que haya que contrastar. Y digo, o sea, me repito, con el dato real, una vez que tengamos todas las incorporaciones que esperamos que para la próxima comisión ya estén las incorporaciones realizadas. Entonces, bueno, sin más, por aclarar. Solo así, permíteme un segundo. Javi. Nada, decir que nuestro grupo, pues históricamente siempre ha defendido y ha avalado todos los criterios técnicos que se tienen y no ponemos en duda ningún criterio técnico y menos estos. Eso no es. Lo que pasa es que igual si trasciende este año, que es un poco así o es excepcional por lo que nos está tocando vivir y que es excepcional los presupuestos y es excepcional el remanente y todo ha sido excepcional desde las enmiendas o la parte política o la negociación. Entonces, en este momento excepcional, este documento trasciende de esa parte técnica de aprobación que se ha hecho históricamente todos los años. Por eso nuestro malestar. Porque tenemos la sensación de que después de hace 2 meses haber discutido este documento y haber tenido airosas discusiones en el pleno anterior o en el pleno de presupuestos, pues bueno, pues encontrarnos este documento así, que igual es un poco la llave del futuro de este municipio o de por lo menos de pasarlo menos mal en este municipio en este año, pues nos ha molestado, simplemente era eso. Pero técnicamente no queríamos decir nada sobre eso. Bueno, no sé si primero ordenar un poco el debate porque... Yo iba a sugerir, señoría, que tal y como se ha desarrollado el debate, se puede considerar que se tratan conjuntamente los puntos 8, 9 y 10 de daciones de cuenta. Eso es. Con lo cual, si alguien quiere añadir algo más, y si no, consta en acta que se tratan conjuntamente con el debate que ha habido, listo. Bueno, eskerrik asko. Bueno, pues por parte del Carrequín Podemos sí querríamos, nosotros el punto que queríamos hablar era del 10, de la liquidación del presupuesto. Queríamos dar nuestra opinión. Y tenemos que decir que es difícil de entender que este ayuntamiento elabore unos presupuestos absolutamente restrictivos, tanto en gastos como en ingresos, y al cabo de 2 meses, tal y como ha informado el propio ayuntamiento públicamente, resulta que se reconozca un remanente de 10 millones. Además, nos suelta la información como quien no quiere la causa, sin pasar por la Comisión de Hacienda. Ha quedado clara la aclaración técnica, entonces, pues bueno, ahí no tenemos nada que decir. Pero también ha quedado demostrado que todo lo que se argumentó, no solo por parte del Carrequín Podemos, sino por parte de toda la oposición en el debate de presupuestos hace escasamente 2 meses, en el que se dijo que se nos estaban presentando unos presupuestos excesivamente conservadores, donde la partida de inversiones era menos que testimonial, ya que se redujo drásticamente a 500.000 euros y de los cuales 300.000 eran para inversiones informáticas. De esta forma dieron carpetazo a la participación ciudadana y a las propuestas que habíamos presentado. Todas estas propuestas que se plantearon desde el Carrequín Podemos eran medidas de carácter social, de compromiso participativo ciudadano y temas relacionados con la accesibilidad. Propuestas como la ampliación del tiempo de apertura del centro de la Cruz Roja para que las personas sin hogar puedan pasar la noche, o la ampliación del plan de empleo tan necesario en estos momentos para aliviar un poquito la situación de la gente que está en paro, o el vincular una parte del presupuesto a la participación ciudadana y que fueron rechazadas una tras otra. No solo eso, sino que se nos acusó por proponerlas de populistas, de irresponsables, que una cosa era prometer y otra dar trigo. Todo esto con un discurso dominante y repetitivo en cuanto a prudencia y responsabilidad. Y ahora nos encontramos que cómo es posible una estimación tan lejana de la real. Esa excesiva actitud de prudencia lleva a una inacción que repercute en la ciudadanía de Basauri.
porque lo prudente es hacer poco o nada para dejar amarradas todas las decisiones de inversiones, sin contar ni con los demás grupos políticos, ni asociaciones, ni ciudadanía. 2 meses después de ese debate en el que se cerraron la puerta a toda participación, cuentan con un remanente de 10 millones, que si quitamos los 2 millones anunciados de incorporaciones voluntarias, dejan en manos del gobierno local la decisión unilateral de decidir en qué se invierte este año. Hacer un cálculo tan prudente hace que esa decisión de la utilización de esos fondos sea unilateral y escapa todo control ciudadano. Ahora que se sabe que sí hay dinero, ¿cómo quedan los compromisos adquiridos con los barrios? Como puede ser el caso del ascensor de Bidebieta. Nuestra petición es clara y es que, igual que hay la posibilidad de aportaciones y alegaciones a los presupuestos, que este equipo de gobierno nos dé ahora la posibilidad de participación, tanto en la oposición como en las agrupaciones vecinales, en la decisión del reparto de esa cantidad importante de remanente. Bai, nor? Ez, inork ez dauka... Ez, bai. Bueno, una vez aclarada la situación técnica, vamos a decir, de por qué se ha dado esto, yo quería explicar que, bueno, ahí tenemos una cifra que no es con la que podemos contar, creo que ya ha quedado claro, hace falta hacer las incorporaciones voluntarias que se tendrán que restar de ese remanente, en principio, si lo que queremos saber es la cifra que vamos a poder tener disponible como tal, pero creo que no podemos simplificar de esta manera el debate, tal y como se está planteando. Hay que analizar realmente los datos y tener en cuenta que el año pasado hemos ingresado 2,2 millones menos de lo que hemos gastado. Es decir, no hemos dejado de gastar de ninguna de las maneras en la misma medida en la que hemos dejado de ingresar. A cierre del 2020 tuvimos unos derechos reconocidos en este ayuntamiento, derechos reconocidos a favor del ayuntamiento, de 47,3 millones de euros. Y, sin embargo, unas obligaciones reconocidas de 49,5 millones. Es decir, 2.200.000 euros de diferencia, que afortunadamente teníamos un remanente y hemos podido hacer frente a eso. No es que tengamos un remanente de 10 millones de euros. Nuestras obligaciones reconocidas y nuestros derechos reconocidos no han ido a la par. Eso que quede claro. Además, desde mediados del año pasado veníamos hablando de previsiones respecto a la minoración de ingresos que íbamos a tener. Previsiones que realmente se han materializado. Sirva como ejemplo la confirmación de los 4.270.000 euros menos que hemos recibido de Udalkutxa. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Y además ha habido gastos imprevistos, por supuesto, y otros que a lo largo de todo el ejercicio no se han podido ejecutar por razón de la situación sanitaria. Entonces, claro que hemos actuado con prudencia y con responsabilidad en la gestión económica. Eso es lo que nos ha caracterizado y lo que nos ha permitido afrontar las necesidades derivadas de la pandemia y apoyar a los basauritarras y a las basauritarras afectadas. Más limpieza, más desinfección, refuerzo en la residencia de mayores, ayudas al comercio, hostelería, pymes, autónomos, ayudas a familias con necesidades básicas que había que cubrir. Y el remanente disponible de este año nos volverá a permitir volver a hacerlo. Esto va a revertir en la ciudadanía basauritarra, como no puede ser de otra manera, bien para atender necesidades de la pandemia o bien para la puesta en marcha de proyectos y servicios y mantener los que tenemos, por supuesto. Entonces, no sé por qué hablamos de falta de voluntad y ese tipo de cosas. No es así. Todos los que estamos aquí, seamos del partido que seamos, tenemos identificadas las necesidades de este pueblo. Las tenemos identificadas. Otra cosa es que el equipo de gobierno priorice unas respecto a otras que podría priorizar otro equipo de gobierno en otro momento. Pero prácticamente las propuestas sabemos cuáles son. O sea, no es que sean idea de la oposición y el gobierno las robe o al contrario sean idea del gobierno y se las quiera apropiar la oposición. No, no es así. Tenemos identificadas las necesidades. O
sea, no podemos hacerlo de otra manera. Este remanente nos ayudará a dar respuesta a algunas de las necesidades de los barrios, espacios públicos, mejoras en instalaciones, en equipamientos municipales de uso ciudadano, a la ampliación y consolidación de servicios y ayudas y prestaciones que ofrecemos habitualmente a los y las basauritarras. Y además aquí públicamente hemos adquirido compromisos que teniendo un remanente se podrán llevar a cabo, como es el caso de los proyectos de los ascensores. Teníamos intención de hacerlo y lo haremos ahora que tenemos esta posibilidad y que sabemos fehacientemente que existe la posibilidad. Habrá que hacer una priorización, por supuesto, entre todas las necesidades del municipio, en base pues, al grado de urgencia que tengan, al impacto, al coste económico. Y tampoco podemos olvidarnos que seguimos en un año de incertidumbre económica y sanitaria, por mucho que parezca que esto mejora. Entonces, no sabemos lo que puede sobrevenir y tenemos que seguir actuando como hemos actuado, con prudencia y con responsabilidad, y seguimos manteniéndonos en esa postura. Entiendo que hasta el día de hoy es lo que hemos venido haciendo y lo que vamos a seguir haciendo. En cualquier caso, bueno, pues no sé, mi emplazamiento era a realmente si hay algo que no se ha entendido o era, bueno, pues, o necesitaba alguna aclaración técnica, bueno, remitirnos a la comisión en la que todos podemos estar con los técnicos correspondientes, pero bueno, parece ser que algunos ya hemos traído el debate a esta comisión, pero bueno, yo sigo emplazándonos porque el equipo de gobierno en el que estamos, yo creo que si algo nos caracteriza también es pues por explicar y dar cuenta, y yo creo que sí que hay que mantener esa dación de cuentas en las comisiones y bueno, pues ya se explicará lo que creamos oportuno como, bueno, pues EH Bildu había propuesto o hemos estado... Como hemos comentado, en cuanto tengamos el dato de las incorporaciones voluntarias y sepamos realmente cuál es el remanente con el que se puede trabajar, se podrá debatir en la comisión sin ningún problema, por supuesto. Bueno. Y perdonadme, pero quería comentar que también hemos mezclado, o la compañera del grupo Elkarrekin Podemos ha hablado del presupuesto, un presupuesto restrictivo. Creo que hay que tener en cuenta cuál es el mecanismo de un presupuesto. Los ingresos nunca pueden estar diferenciados de los gastos, es decir, con los ingresos que tenemos para plantear un presupuesto tenemos que correlacionar los gastos y de ninguna manera podemos prever en un presupuesto más gastos que los ingresos que vayamos a tener. Y la estimación de los ingresos es la que es. Como he dicho, en este anterior ejercicio hemos tenido una diferencia de 2.200.000 euros que hemos podido hacer frente a esa diferencia gracias al remanente que teníamos. Pero no es que hayamos tenido más ingresos que gastos. Eso que quede claro. Y a la hora de confeccionar un presupuesto seguimos en la misma situación. Tiene que ser un presupuesto restrictivo porque el nivel de ingresos previsto para este año no es el de hace 3 años. Bueno, solo una cosa, es que habláis de que sacar el debate lo has sacado en la medida que yo habéis hecho o mandado a la prensa ya. Entonces, eso supone... Oye, gracias. Eso está claro. El debate está ya en la calle y luego es que se dicen cosas, aprovechas a hablar 2 veces y hay una cuestión que ha habido en el presupuesto que ha dado, ha habido cosas que no se han gastado tanto y veíamos que estaban como infladas y de ahí quitamos dinero. Nosotros, era del gasoil, del combustible y de otras cosas, en que en el presupuesto que ya se trataba eso. O sea, que eso es discutible. O sea, no se puede decir que el gasto sí esto va relacionado y tal. Claro que va relacionado. Pero eso también tú puedes inflar unas cosas y todos los años hay cosas que sobran y hay que tener en cuenta eso. En los presupuestos se puede hacer y discutir de otra manera y plantearse de otra manera. Lo que único venimos planteando durante años es que si quedan muchos remanentes es que realmente en los presupuestos realmente hay cosas que se inflan para que sobre. Entonces, lo que planteamos es que cuando se tratan los remanentes, pues se vean en cuenta y se vuelva a plantear tener en cuenta todos los grupos, nada más. O sea, realmente, si miráis en los documentos que tenéis encima de la mesa, que nos hemos instado a la próxima comisión, pero si miráis los documentos que tenéis encima de la mesa, veréis que los remanentes son de la ejecución del presupuesto de este año es bastante ajustado. Otra cosa es
que tengamos remanentes anteriores de ejecuciones anteriores, del año anterior. Eso es otra cuestión. Entonces, lo de inflar partidas, desinflar partidas, los datos están ahí. Si los datos no mienten, los tenéis encima de la mesa. Entonces, si os parece, bueno, pues nos instamos a hablar en la próxima comisión. Pero los datos no engañan, los tenéis encima de la mesa. No, si no engañan. Vale, urrengo puntua. Orduan, bueno, ulertzen dugu 11. puntura pasatzen dugula, eta elkarrekin Basauri Podemosek aurkeztutako mozioa gaia udalerriko arbolak zaintzea. Bueno, honen gainean esan behar dugu, bueno, adostatu egin dugula testu bat. Bueno, llegamos a un acuerdo con los proponentes para proponer un texto alternativo en relación al arbolado urbano, a la protección del arbolado urbano. Hay que decir también que la predisposición del Elkarrekin Podemos para llegar a un acuerdo en ese sentido, el cual se ha abierto también al resto de grupos políticos y, bueno, lo hemos hablado entre todos los grupos políticos también y, bueno, pues el texto consensuado con el Elkarrekin Podemos, como decía. Entonces, el procedimiento sería, bueno, el texto que tenemos acordado deberían de aceptarlo los proponentes. Entendemos que es un texto que ya recoge parte de lo que dentro del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático se recogía y se estaba trabajando dentro de las comisiones y con en los foros de participación social. Y yo creo que eso ha sido la clave también para poder llegar a acuerdos. Entonces, no sé, lo suyo sería leer el texto y que los proponentes lo aceptasen y luego pasar, bueno, a debatir o a exponer lo que cada partido crea oportuno y a votar el texto alternativo. Entonces, si os parece, Sí, procedo a leer el texto de la parte dispositiva de la moción transaccional, que si es aceptada sería la que se sometería, como ha dicho el alcalde, a debate y votación. Para su constancia en acta, 1. Elaboración de una ordenanza reguladora de las siguientes cuestiones. Criterios para incluir las zonas verdes en las actuaciones y proyectos urbanísticos y protección del arbolado y especies herbáceas en obras. Criterios de conservación y defensa de zonas verdes y ejemplares vegetales que se establecerán en un catálogo de árboles y zonas vegetales que deben ser protegidos, así como de su uso. Criterios a seguir para incrementar las zonas de sombra en parques, así como la colocación de bancos en los mismos. Régimen sancionador por incumplimiento de preceptos de la ordenanza. 2. Incluir la restauración ecológica de los márgenes del Nervión y Baizábal en los futuros convenios a firmar con URA. 3. Recuperar la tradición del Día del Árbol de Basauri, coincidiendo con su Día Internacional. Y 4. Mantener informada a la ciudadanía de la situación de protección en la que se encuentran estos árboles y zonas vegetales cuando se planee realizar una obra. Ondo, orduan orain pasatuko ginateke ronda egitera eta bai, Pepe. Pues yo creo que es importante que se lleven todos los planes de forestación a cabo y mi voto va a ser que sí. Elkarrekin Podemos. Bien. Para Elkarrekin Podemos, la conservación y desarrollo de nuestros árboles y espacios de zonas verdes es un tema vital trascendencia, más aún considerando la situación de emergencia climática en la que nos encontramos. Por esta razón hemos presentado al Ayuntamiento de Basauri una moción en este sentido, ¿no? Durante los últimos años en nuestro municipio se han hecho habitualmente el talado de árboles, aludiendo a diferentes motivos estéticos, ampliación de aceras, obras de remodelación del entorno, sin tener en cuenta el arbolado existente, arbolado envejecido, peligrosidad, enfermedad, etc. Se han realizado obras y nuevas reformas urbanísticas en las que se observa falta de planificación de nuevos espacios verdes con criterios ecológicos ajenos a los meros ornamentales. La pérdida de arbolado supone un paso atrás en la lucha contra la crisis climática y empeora nuestra calidad de vida, ya que los árboles absorben buena parte de las emisiones contaminantes y de grandes efectos invernaderos que generamos con nuestras actividades cotidianas. El cuidado de nuestros árboles, la limpieza y retirada de las ramas y de los árboles caídos, tarea prioritaria de garantizar la seguridad ciudadana, sanar los ejemplares dañados y enfermos y plantar los que sean necesarios es la labor para abordar de forma urgente y regular para conservar y aumentar el patrimonio arbóreo de nuestro municipio. Desde el Elkarrekin Podemos entendemos que la política relacionada con el mantenimiento de los parques, jardines y arbolados
en Basauri no consiste solamente en la conservación del arbolado, sino en la introducción de conceptos como la diversidad de la flora y fauna y lucha contra el cambio climático y preservación y desarrollo de la vegetación ultraurbana. Esto nos ha motivado la presentación de la moción para la protección del arbolado y zonas verdes. Y por eso hemos llegado a un acuerdo en el que nos parece fundamental que haya una normativa que regule las diferentes situaciones, tanto de nuevas construcciones como la reparación de las diferentes obras, ¿no? Criterios que nos interesa mantener porque de esa manera lograremos conseguir el aguantar los cambios climáticos se van a producir, los aumentos de los grados. Y entonces es importantísimo para nosotros también y que se incluya en el tema de las nuevas plantaciones de arbolados que vienen recogido en el estudio de adaptación al cambio climático y que para nosotros es importante que eso se lleve a cabo las nuevas plantaciones de árboles que vienen recogidos allí. Y en ese sitio, por eso vamos también a recuperar el Día del Árbol que puede servir para generar esa conciencia entre la ciudadanía, ¿no? Y hay una cuestión que me parece importante que ya está aprobado y que se empieza a hacer ya en los parques, como se aprobó en comisión que se iba a hacer en Baso y se va a hacer, pues la colocación de árboles para dar sombra en los bancos, ¿no? Y que es importante que ese proyecto que se haga y así se vaya haciendo en todos los parques y en todas las zonas para conseguir un buen clima en el pueblo, ¿no? EH Bildu. Nuestro grupo está a favor de la moción, con lo cual nuestro voto va a ser que sí. Lo único, bueno, cuando hemos visto el texto transaccionado, en primer lugar se habla de una ordenanza, luego de la restauración ecológica y luego dos puntos que son más de concienciar a la ciudadanía. En la moción original se hacía una mención al plan de adaptación a las consecuencias del cambio climático que en su día ya se presentó y se aprobó. Y queríamos poner en valor ese plan y lo que es ponerlo en marcha. O sea, nos parece positivo crear una ordenanza reguladora, pero así un par de pinceladas del plan de adaptación a las consecuencias del cambio climático ya habla de incrementar el número de arbolado en zonas como Parque Solobarría, Mojaparte, Plaza Arizgoiti. También habla de analizar las posibilidades de reverdecer la ciudad, incrementar las zonas de sombras en parques con escaso arbolado. Y luego también hay un punto en el que habla de generar conocimiento, comunicación y concienciación. Con lo cual, estamos totalmente de acuerdo con el texto que habéis presentado y que habéis transaccionado y poner en valor la importancia que tiene desarrollar los planes que ya tenemos. Porque en el fondo es que ya aparece ahí todo. PSE. El texto que aprobamos hoy viene a añadir, entendemos desde el Grupo Socialista, un plus a la política de protección medioambiental que ya tiene el Ayuntamiento de Basauri y que precisamente ahora se acaba de mencionar. Desde el Grupo Socialista valoramos muy positivamente esta iniciativa del Elkarrekin Podemos y creemos que el acuerdo al que hemos llegado entre todas las fuerzas políticas pues sirve para afinar y concretar la moción original. Los 4 puntos que vamos a aprobar abarcan varias cuestiones y de las cuales pues yo destacaría una en especial, que es la elaboración de esa ordenanza. Una ordenanza reguladora que va a ser el instrumento del que nos podamos valer para garantizar la protección ambiental de las zonas verdes y del arbolado urbano desde lo que es propiamente la actuación municipal, pero que también nos va a servir para establecer una orientación y una guía de cara a la ciudadanía y al comportamiento ciudadano que contribuya precisamente también a esa especial protección. Por eso nuestro voto va a ser a favor. EJ. Como ya se ha comentado, hemos llegado a un acuerdo respecto a esta moción
porque a nivel de los puntos de compromiso que se recogían, no solo estábamos de acuerdo, sino que hay algunos ámbitos en los que ya se está trabajando a día de hoy. Sin embargo, tengo que decir que en la parte expositiva se hacen algunas afirmaciones con las que no estamos de acuerdo, porque no se ajustan a la realidad. En Basauri no se ha hecho habitual el talado de árboles, eso no es cierto. Cuando en Basauri toma la decisión de talar un árbol es por motivos de la propia salud del árbol, es decir, porque se encuentra enfermo o por motivos de seguridad o por riesgo de caída a la vía. A día de hoy, en Basauri tenemos plantados casi 8.000 árboles. Esto es un dato a tener en cuenta, un dato porque es un municipio con la extensión de nuestro municipio, que son 7,16 kilómetros cuadrados, pues bueno, estamos hablando de más de 1.000 árboles por kilómetro cuadrado, perdón. Bueno, tampoco se ajustan a la realidad algunas de las afirmaciones, como la falta de criterio respecto a la integración del arbolado en reformas o en obras urbanísticas, porque es algo que desde el ayuntamiento siempre se contempla y se planifica y, de hecho, por eso lo proponemos plasmar en esta ordenanza. Todas y todos los presentes estamos de acuerdo con los beneficiosos que son los árboles. Limpian el aire, actúan como purificadores, refrescan las calles, promueven la biodiversidad y también este equipo de gobierno está de acuerdo con ello. Y por eso estamos trabajando y hemos dado pasos al respecto. Tanto es así que tras tratarse en comisiones anteriores y haber pasado por el Consejo de Sostenibilidad, nos hemos puesto el firme propósito de llevar a la próxima comisión la propuesta para la aprobación definitiva del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático, en la que la protección del arbolado se recoge de forma expresa. Es decir, vamos, que no es un tema de ahora, es un tema que se está trabajando en comisión, que se ha trabajado con los partidos políticos, se ha trabajado también con los técnicos y distintas personas que trabajan en este ayuntamiento. Es un trabajo previo a esta moción. No se va a llevar a cabo por propuesta del Carrequín Podemos, sino por el impulso del equipo de gobierno. Pero bueno, tampoco nos vamos a quedar vamos a quedarnos mejor con lo positivo, con nuestro compromiso, con la elaboración de una ordenanza que regule diferentes aspectos relativos a árboles y zonas verdes, muchos de los cuales ya se vienen aplicando, como he dicho. Porque nos va a ayudar a nuestro objetivo de avanzar en un municipio más sostenible y que establece e implanta medidas de lucha contra el cambio climático. Y a esto también quiero añadir que, bueno, algunos de los ejemplos de acciones emprendidas, pues bueno, a día de hoy hemos avanzado en la elaboración de un inventario de árboles que formará después parte del catálogo de árboles y de especies arbustivas. Y bueno, también hemos hablado, en la moción se dice recuperar la tradición del Día del Árbol. Pues ya nos estamos proponiendo algunas acciones. Para el día 21 de marzo, que es la fecha en la que se celebra el Día del Árbol, bueno, estamos ya proponiendo a las empresas de jardinería, el compromiso que teníamos de plantar los árboles de bonsái que se puede hacer con motivo de esa celebración, por ejemplo. Es nuestra intención, no sabemos si podremos conseguirlo, pues porque también depende de la empresa. Es una fecha que cae en domingo, con lo cual habrá que traspasarla a esa semana. Pero bueno, estamos ya dando pasos. Y bueno, Mosca, A2. Bueno, Bobby, ¿Elkarrekin Podemos? Sí, sin intención de descolgar tampoco, no habíamos entrado frontalmente a contradecir. Se dice claramente que hay muchas argumentaciones que se dan para haber cortado árboles determinados. Entonces, lo que planteamos es una revisión clara de que, digamos, la normativa que se quiere se haga con unos criterios y se tengan criterios, porque las empresas que hay también tienen unos criterios. En estos momentos ya tienen incluso gente que estudia todos los temas de biodiversidad en tema de árboles. Quiero decir que podemos discrepar y discrepamos cuando se cortaron árboles aquí en este pueblo, pues no sé si fueron 12 moreras, por ejemplo, porque se manchaban.
se han hecho muchos cortes de árboles que no estamos de acuerdo, sí, pero no era nuestra intención entrar en eso. Nuestra intención era que los criterios nuevos que se están dando en las normativas de biodiversidad, que un parque no solo tenga criterios de tener, es decir, árboles ornamentales, sino que los parques tienen que recoger la biodiversidad de cara a que los árboles puedan vivir ahí, los pájaros, que haya, digamos, plantas y consigamos unos ambientes bioclimáticos. Entonces, la normativa es muy importante que se trabaje bien y que se llegue a acuerdos a la hora para que luego los nuevos valores que ya se empiezan a desarrollar de biodiversidad y con relación al cambio climático se vean recogidos y que la gente además sepa cuáles son los criterios que se pueden hacer. Si no siempre que hay árboles que están enfermos, hay árboles que no están enfermos, pero es que hay veces que dices, este árbol está enfermo. Cuando hablas con la gente profesional te dicen, bueno, pues se podría arreglar podándolo. ¿Cómo se hacen las podas? Habría que tener criterios. Si lo que queremos es que se desarrollen unos criterios fundamentales y ponernos de acuerdo para mejorar la situación. No queríamos entrar en una confrontación si en un día se hicieron unos... Bueno, yo creo que al fin y al cabo, como bien se ha dicho aquí, dentro del Plan Local de Adaptación al Cambio Climático se recogen todas estas cuestiones. Yo solo espero que los criterios, a veces, aunque no coincidan, que sean positivos en relación al cambio climático y a la situación del arbolado urbano. Aunque a veces los criterios sean dispares, digo, pero sí en beneficio siempre de la cuestión que estamos tratando. Pero bueno, en cualquier caso, es positivo que lleguemos a un acuerdo y que en breve, como bien ha dicho la responsable de urbanismo, bueno, pues que lo tratemos en una comisión con también el Plan Local de Adaptación al Cambio Climático. Ondo, eskerrik asko guztioi. Eskaerak eta galderak. Bai, Pepe. Sí, yo tengo una pregunta sobre las obras de San Miguel. Me refiero a la colocación del ascensor, la modificación de la rotonda y la colocación de las barandillas en la calle Guernica 65. ¿Qué previsión hay para el comienzo de las obras? ¿Se va a efectuar? Bai. Bueno, obviamente ya hemos solicitado la autorización a los propietarios de todos los terrenos, algunos ya nos han contestado, falta por contestar alguna de las comunidades. En cuanto tengamos la autorización de todos, las obras se van a empezar ya a ejecutar. O sea, estamos detrás de las comunidades para que nos contesten lo antes posible, pero también es cierto que hoy en día es difícil hacer reuniones en las comunidades de propietarios y bueno, están buscando, los administradores de finca están buscando otros caminos, ¿no? Como pueden ser, pues no sé, por medio de correos electrónicos que vayan contestando, pero vamos, que en cuanto tengamos la autorización, sacaremos la licitación ya las obras. Bai, baten bat gehiago. Bale, eskerrik asko guztioi eta arratsalde on.